su corazón, porque Cristo habita en su corazón. Quiero que vaya conmigo, por favor, a San Juan, capítulo 15, por favor. Que Dios le bendiga, hermano. Vamos a estar motivándole para que podamos aprender de la palabra. Capítulo 15, por favor. Comparta su Biblia, hermano. Ayúdele a la persona que está a su lado. Lo tiene el capítulo 15, perdón, de San Juan. Vaya por favor conmigo al verso 18. Si lo tiene, dígame amén. Verso 18 dice, como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa, ¿de qué dice, iglesia? De mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiese hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vea por favor el 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Señor, queremos pedirte que esta palabra pueda ser a nuestra vida consuelo, fortaleza, instrucción. Padre, por favor, en nuestra oración, Señor, queremos pedirte de todo nuestro corazón que no sea solamente un sermón más. Señor, ayúdanos, Señor, a atesorar esta palabra. Si vamos a hablar de que somos llamados del servicio, por favor, Espíritu Santo, activa en cada uno de nosotros esa necesidad. No porque mis palabras sean persuasivas, Señor, sino porque tu Espíritu Santo nos convence de lo que tú quieres hacer con nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Quiero, hermanos amados, de todo corazón iniciar hablando acerca de lo difícil que a nuestra mente nos resulta servir muchas veces. Servir es una bendición de parte de Dios. ¿Cuántos creen que servir es una bendición? Servir muchas veces no es remunerado ni gratificado como en nuestro corazón a veces quisiéramos. Y algunos quizás por eso evitamos el servir. Quizás pensamos y de manera personal podría testificarle que a veces en el corazón se siente tristeza porque usted a veces quiere servir, quiere hacer algo y lo último que a usted quizás le llega a sus oídos es una felicitación. Y eso es algo común aquí y en China. Muchas veces las cosas buenas que usted hace, nadie las va a observar. Pero gloria a Dios, porque la Biblia dice que si recibimos aplauso de la gente acá en la tierra, ya tenemos nuestra recompensa. Pero si no recibimos aplauso aquí en la tierra, nuestra recompensa la tenemos en el reino de los cielos. Cuando usted y yo hablamos de servir, iglesia amada, estaremos también conscientes de que nos rodea un mundo de diferentes pensamientos. Y es como que si yo le dijera a alguien, hermano, quiero que me colabore en la parte de la limpieza de la iglesia. ¿Cuántos me ayudarían en la limpieza de la iglesia?
Ah, qué bueno. Pero de repente viene el hermano Samuel y dice, bueno, como yo estoy sirviendo, siento en mi corazón pintar la iglesia de un verdecito menta. Y de repente viene la hermana Carolina y dice, es que el verdecito menta ya lo tuvimos y hay que poner otro color, hay que poner blanco hueso. Viene la hermana Brenda y dice, no, yo quiero que pongamos rosado fucsia. Y de repente usted se empieza a dar cuenta que su servicio está relacionado con muchas más personas y eso incluye pensamiento. A veces muchos tenemos miedo de lo que dirán de nosotros y esto es un factor que afecta el llamado que Dios nos ha hecho. A veces pensamos, y esto hay que tener mucho cuidado, hermano, en aquellos que tienen llamado para servicio, que quiero aclarar que son todos los que han recibido a Jesucristo, deben entenderlo para no desanimarse. Y todos aquellos que en algún momento podemos quizá aportar un comentario, debemos también tener cuidado para no desanimar al otro que está sirviendo en algo. Lastimarnos es fácil. El ambiente en el que nos movemos es bastante complicado porque no todos pensamos igual. Vaya conmigo por favor a 1 de Corintios capítulo 1. Este verso es muy conocido. ¿Qué les parece si pintamos la iglesia? Sí, ¿verdad? Mano Manuel, ya ve. Solo se ríe. 1 de Corintios capítulo 1. Es como decirles, ¿cuántos se han fijado que en la parte de afuera de la iglesia está fea? ¿Ya se fijó? Horrible. Hombre, está fea. ¿Ya fijó una planta que está ahí en vez de tener una flor? Puro chiribisco se ve. Hay que quitarlo, hay que quitarlo. Vaya por favor a 1 de Corintios capítulo 1, en el verso 10. En otras ocasiones recuerdo haber leído este verso. Verso 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué dice? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios mío, pero eso es difícil. Es complicado pensar la misma cosa, es complicado ponerse de acuerdo. No sé si le ha pasado, los que están casados a veces permiten, quizás sabiendo que tienen que hacer algo, que les gusta algo, que saben cómo hacer algo, pero la esposa está llevando la contraria. No me van a dejar mentir los esposos. Muchos esposos mejor callan y ceden a lo que las esposas dicen. Hermano, amén, amén. Ahí está el testimonio ya, verídico. Pero quiero llegar a este detalle. También la mujer. La mujer creo que es la que más cede, ¿verdad? Vaya, está bueno, le dicen al esposo, ¿verdad? Y cuando el esposo llega todo roto, todo golpeado de la decisión, mi amor, tenía razón. Pero las mujeres ceden también. ¿A qué quiero llegar? ¿Por qué se cede? Por la dificultad de ponerse de acuerdo. A veces es mejor dejar que otro haga y no estar peleando. Pero en el contexto bíblico, la Biblia nos manda a que procuremos caminar en un mismo parecer. Y acá quiero aclarar algo. Vaya conmigo a Efesios. Efesios. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4. Lea por favor el verso 1. ¿Cuántos aman a Dios, iglesia? Amén, gloria al Señor. Vea por favor este verso y siga amando al Señor después que leamos este verso. Vea el verso 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, ¿qué, iglesia? Llamados, con toda humildad y mansedumbre. Preste atención, tápese un oído y escuche con el otro. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia
los unos a los otros. ¿En qué? Ay, Señor. Verso 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Fíjese bien el criterio de unidad bíblico. Verso 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. ¿Y qué dice? Y en todos. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de Señor? Gloria a Dios. Ahora, gloria al Señor. ¿Qué dice este verso? Este verso nos dice de que usted y yo andemos como es digno de nuestro llamamiento. Y nuestro llamamiento incluye la parte servicial. Amén, iglesia. Hemos sido llamados a servir. Hemos sido llamados a servir. Entonces de repente dirá el hermano Samuel: no, pongamos flores artificiales. Y dirá la hermana Carolina: no, pongamos flores naturales. Y dirá la hermana Brenda: no, mejor proyectemos en el cañón las flores. Ella es siempre tecnológica, ¿verdad? Entonces dice el hermano Samuel, solícito en guardar la unidad en vínculo de paz. Dice: muy bien, hermanos, en el nombre del Señor, que se haga como la hermana Brenda dice. Gloria a Dios, ya se puso de acuerdo. Pero dice la hermana Carolina: no, es que yo quiero que sean naturales. Entonces dice la hermana Brenda: sí, hermanos, en el nombre del Señor vamos a ponerlas naturales. Ahora, cuando hablamos acerca del criterio de unidad, no tiene que ver con el término uniformidad, que es algo bien diferente. La Biblia nos manda a que nos mantengamos en unidad. Y la unidad no significa que vestimos igual, hablamos igual, pensamos igual, compartimos igual. No, los criterios bíblicos hablan acerca de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Cuando hay estos criterios, iglesia, empezaremos a ser conscientes en distinguir las cosas primarias y las cosas secundarias. Lo primero es que yo atienda mi llamado para servir. Y lo segundo es que yo no esté de acuerdo en una trivialidad. Por una trivialidad, un color, una expresión, algo simple, yo no voy a distorsionar mi fe, mi bautismo, ese espíritu, ese Dios, ese contexto al que he sido llamado. No vale la pena. Entonces acá cabe mencionar que en medio de esto se necesita, iglesia, madurez. Madurez. La unidad sin madurez es un fracaso. Porque cuando yo soy maduro, me daré cuenta de que tal vez lo que el otro piensa es algo que debo de aprender, como dice el verso 2, soportándoos con paciencia. ¿Qué dice? Los unos a los otros. ¿En qué dice, iglesia? En amor. ¿A cuánto le gusta soportarse los unos a los otros? Mira, la hermana Xiomara, te fijaste que ya no estaba viniendo los viernes al culto vos. Pero la hermana Xiomara dice: yo vengo a adorar al Señor. No, no rompe el criterio de unidad. Tampoco por esa expresión va a decir: yo ya no le vuelvo a hablar a este hermano. No. Se necesita comprensión, se necesita madurez. Usted y yo, en primer lugar, debemos entender que caminamos en un entorno muy común. Y eso incluye las cosas que a veces nosotros mismos hacemos. La Biblia nos dice que soportemos, 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 soportemos. Diga conmigo: necesito aprender. Dígalo. A soportar a mi hermano. Ahora, los que tenemos que soportar, no abusen tampoco. No abusen tampoco. Que de repente vamos a empezar a criticar al hermano Manuel. Me tiene que soportar. No, ya no le respondemos porque él también es humano y se puede enojar. Entonces veamos de que se necesita madurez. Usted tiene un llamamiento para servir. Tiene un llamamiento para servir. Y una de las propuestas que vamos a hacer este día domingo
ante los líderes, amados hermanos, y se lo lanzo desde ya para que usted lo vaya pensando en su corazoncito, es la necesidad de un comité de limpieza. Un comité de limpieza. Y yo sé que aquí muchos me van a ayudar en el comité de limpieza. ¿Sí? Ahora, vamos a observar, iglesia amada, que habrán cosas que de repente a usted le van a criticar. ¿A cuántos los han criticado porque sirven? ¿Ah? ¿Ya le han criticado a usted porque sirve? Yo le podría contar historias de historias, pero me reservo porque hay que ser éticos. Pero cuando usted entiende que camina en un ambiente natural o común, se dará cuenta de que Satanás ocupará lo que sea para detenerlo. El día jueves tenía una plática yo con mis hermanos pastores, aleluya. Y yo les contaba cómo se sentía mi corazón. Y recuerdo las palabras de una hermana que me decía: hermano pastor, no le preste atención a la voz del diablo cuando a usted lo quiera detener. Y cuando yo reflexionaba, iglesia, sobre el ambiente natural en el que caminamos, cabe entender algo. Si la Biblia nos manda, y note por favor en el capítulo 4 verso 1, hace mención, iglesia, a una rogativa. El capítulo 1 en el verso 10 de Primera de Corintios vuelve a ser una rogativa. Y note que esto es como un ruego de urgencia por lo que está sucediendo. Iglesia amada, necesitamos aprender a ser unidos en los criterios principales: una fe, un bautismo, un Señor, un Dios. Rompamos la unidad, por ejemplo, con el pastor cuando esté predicando herejías. No podemos tener unidad. No podemos estar diciéndole amén a lo que la Biblia no dice. Pero no vamos a romper la unidad, amado hermano, porque, ¿qué decirle? No le gusta cómo se llama mi futura esposa. ¿Me explico? No es que yo pienso que la hermana que va a casarse con el pastor. No, por favor, no se mete en problemas. Y esa es camisa de 11 varas. Amén. Su vida, mi vida, juntos en los criterios principales. Esto puede pasar con otro hermano, que de repente usted esté diciendo: no, es que yo no puedo llevarme con ese hermano porque se viste de esta manera, porque habla así, porque viene. No. Esos son criterios comunes o normales. El criterio bíblico es el mismo Señor, la misma fe, el mismo bautismo. Esos criterios, cuando eso no se distorsione, debemos aprender a luchar. Porque las demás cosas secundarias, iglesia amada, usted se va a dar cuenta que el diablo a usted procura detenerlo como se le antoje. Amén. Amén. Y cuando a usted llegue a alguien, imagínese que de repente usted sirviendo al Señor de todo su corazón, y lo hemos visto también, de repente la forma de introducir de muchos servidores, en lugar de decirle: hermano Samuel, bienvenido, queremos que se vuelva un gran servidor en esta iglesia y que juntos avancemos y lleguemos a la meta que el Señor nos ha dado en ese supremo llamamiento. No, a veces no es así. Hermano Samuel, quiero contarle lo que no me gusta del pastor, lo que no me gusta del hermano diácono, lo que no me gusta del hermano de las flores. Amada iglesia, esos criterios, dice la Biblia, que nos van a destruir. Amén. ¿Por qué muchas personas evitan servir? ¿Por qué? Porque ven a los líderes, y a veces los líderes estamos metidos en un gran chambrerío. En un gran chambrerío. Amén, iglesia. Hay muchos ministerios que deben de crecer, y ahora hay que tener en cuenta eso, porque lo vamos a hablar el día de la reunión. De repente venimos y hay muchos que quieren servir, pero la persona que está en el liderazgo tiene dificultades, y como que hay algunos que no quieren servir ahí. Entonces eso es también clave. Yo quiero que por favor usted aprenda una dinámica. Iglesia amada, nuestro ambiente natural no debe de bloquear nuestro llamamiento. Esto quiero que lo grabe. Como cositas, detalles que le he mencionado ahorita, pueden estarle ocurriendo a usted. Es que me van a criticar, es que me van a ver mal, es que yo no puedo, es que yo no tengo aquí para dar más. No, usted puede, usted es capaz. Dios le ha llamado. Las cosas naturales que no le detengan, por favor.
que no le detengan, porque en las cosas naturales yo sé que Dios será fiel para capacitarle a usted a que haga un buen trabajo, a que haga un buen trabajo en esa área donde va a servir. Por eso considero, iglesia amada, de que los que tenemos ya tiempo de servir no tenemos nada de qué jactarnos, porque al final una de las cosas que a mí me enseñaron es que para aprender también se necesita tropezarse, equivocarse. Y eso es parte del aprendizaje. Si yo de repente voy a preparar una clase para niños, por ejemplo, que nos van a capacitar nuestras hermanas para que usted pueda hacerlo mejor, pero si usted se equivoca, usted en un llamamiento de servicio va a seguir intentándolo hasta ser mejor cada día. Amén. De repente a los hermanos diáconos, cuando usted va a preguntarle a muchos diáconos que empezaron con mujeres, y de repente ellos eran bien serios y poco a poco en las capacitaciones se han vuelto más dinámicos, más activos, y ni siquiera mi persona puede decir ya lo sé todo. Es que todos debemos aprender. Por eso nunca nadie puede sentirse más que otro. La Biblia dice que ninguno tenga un concepto más alto del que se debe de tener. ¿Por qué? Porque somos iguales. Si yo conozco, si yo no conozco, si yo tengo, si yo no tengo, etcétera, esos criterios no me dan unidad. Si yo soy un hijo de Dios, si yo tengo fe en la palabra de Dios, si el Espíritu Santo habita en mi corazón, eso me da unidad a mí. Las otras cosas son secundarias. Por eso no se frustre porque alguien va a venir y le va a criticar a usted. Es más, cuando usted se decide a servir, eso anótelo en su lista de oración en primer lugar, porque cuando usted sirve, más lo critican, más lo critican. Amén. Ahora, debería de ser así en ninguna manera. Vaya por favor una vez más conmigo a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Fíjese bien por favor en el verso 21. Verso 20 por favor. ¿Lo tiene, iglesia? Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que, ¿qué dice, iglesia? Que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros, ¿qué dice el Señor? Esto guárdelo, guárdelo. Cristo se pone como ejemplo. Si a mí me han perseguido, dijo Jesús, también a ustedes los van a perseguir. ¿Sí? Hay momentos en donde usted, al momento de asumir ese llamamiento especial, iglesia, usted solamente va a llegar a su casa y va a tener ganas de llorar. Y va a tener ganas solamente de querer colgar los guantes y ya no seguir. Probablemente muchos de los que están acá se sientan en situaciones de ese tipo. Algunos no han ni siquiera querido empezar porque sienten que es una carga demasiado difícil. Pero quiero que en segundo lugar usted comprenda algo. Al ser usted y yo constituidos como la iglesia de Cristo, hemos sido llamados para transformar a otros. Hemos sido llamados para transformar a otros. Y una de las cosas que Jesús en una ocasión dijo, que se les conocería a los discípulos porque se amaban entre ellos. A veces el ambiente natural en el que yo me sumerjo afectará el amor que puedo percibir por un hermano. Y acá cabe mencionar algo. ¿No le ha pasado a usted? ¿Cuántos han dejado quizás años de no ver a un familiar? Pero cuando lo vuelven a ver después de 2, 3, 4 años, usted lo que hace es darle un abrazo a ese familiar. ¿Cuál es el vínculo ante esa distancia? ¿Acaso no es el amor? Cuando usted y yo estamos en la iglesia, muchas veces estaremos quizás teniendo fricciones de 1000 maneras, pero deberíamos de aprender que el criterio principal es el amor y no las cuestiones triviales. Yo podría decir, ¿qué decir? Imagínense que de repente yo le dije al hermano Emmanuel, ahí está Emmanuel, él es Emmanuel. Y yo le digo, hermano Emmanuel, fíjate que yo necesito pagar el recibo de la luz. ¿Crees que me podés ayudar, hermano, a pagarlo? Y el hermano me dice, no, pastor, si yo ni siquiera para comer tengo ahorita.
Entonces vengo yo y después de esa respuesta yo no le vuelvo a hablar. Ahora, ¿yo estoy siendo maduro en esa situación? Cosas como esas a veces nos friccionan. Quiero que no olvide el criterio, no olvide el criterio. La fe, el Señor, el bautismo, el Espíritu, eso no tiene nada que ver. Debemos aprender a ser maduros en nuestro llamamiento. Y créame que a veces nuestra madurez es golpeada por ese ambiente externo, ese ambiente común. Pero por favor no olvide que usted ha sido llamado para transformar. Y quizás para 4, para 5, para 6, para 7, usted es lo peor. Usted no sirve para nada. Pero probablemente para 20, 30, 40, 50, 80, 100, 10,000, usted es una bendición. Por amor a esos, no se detenga. Porque esos 6, el Señor se los va a apartar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por su llamado. Por su llamado. Usted es especial no porque alguien le da un nombramiento, sino porque Cristo le ha llamado a usted. A usted le van a criticar, a usted van a decirle: ay, Dios mío, yo no sé para qué pusieron a la hermana Alma en el ministerio de niños. Probablemente podemos decir: yo no sé por qué eligieron al hermano Manuel para el ministerio de diáconos. ¿Por qué eligieron a la hermana Xiomara para el ministerio de jóvenes? Es que lo que nosotros hoy no podemos, en el poder del Espíritu Santo lo podemos lograr. Y esto no es solo para un grupo reducido, para usted que tal vez no esté en un listado de servicio, para usted que no aparece en un programa, para usted que quizás no ostente estar en este púlpito. Usted tiene un llamado especial. Usted tiene un llamado especial. Pero me van a rechazar, hermano. No le importe eso. ¿Qué es lo que dijo Jesús en el verso 21? En el verso 20 dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros ¿qué dice, iglesia? Os perseguirán. Os perseguirán. ¿Para qué vino Cristo? Para transformar al mundo, para quebrar las obras de Satanás. Amén, iglesia. ¿Y para qué la iglesia fue constituida? Para encerrarse en 4 paredes, para cuestionarnos los unos a los otros, para vivir en fricciones, para vivir en contienda. No. ¿Sabe para qué fue constituida la iglesia? Para continuar la obra de Cristo. Entonces la iglesia es la que transforma. No porque nosotros tengamos la capacidad, sino porque el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús es el que habita en usted y en mí. Entonces tenemos poder en el nombre del Señor, porque la sangre de Cristo está sobre nosotros. Amén. Dele al Señor fuertes palmas, iglesia, por esa verdad. Esa es una gran verdad. La sangre de Cristo está sobre usted. Iglesia amada, por favor, acuérdese que usted ha sido llamado para transformar. Cristo mismo, ¿se recuerda de Cristo? ¿Cómo lo criticaban? ¿Cómo lo cuestionaban? ¿Cómo le querían buscar una manera para acusarle? A Cristo. ¿Cuál era el pecado de Cristo? ¿Cuál era el pecado del Señor? No, pero habían religiosos más santos que Jesús. Habían religiosos más sensibles a Dios, más cerca de Dios, que discernían que Jesús no era enviado de Dios. No, hay mucha gente que a su alrededor probablemente actuará como muchos actuaron alrededor de Jesucristo. Es más, no se sorprenda, entre los 12 había un Judas. Entre los 12 había un Judas. Y eso sigue pasando hoy en día. Entre los más cercanos que tenemos están los que apuñalan nuestra espalda. Amén. Pero usted no ha sido llamado para escuchar la voz del enemigo. Usted ha sido llamado para escuchar la voz de Jehová. Y si Jehová a usted le dice: hijo, mi sangre está sobre ti, mi espíritu te ha hecho templo de mi espíritu, y en mi nombre, en mi poder irás cada día de victoria en victoria, a esa voz usted debe de creerle. Usted debe apreciar lo que Dios le ha dado. Y esa es la crisis que a veces como servidores atravesamos, que escuchamos más el ambiente natural y dejamos de escuchar la voz de Dios. Cuando el ambiente natural a usted le está diciendo: no podés,
El Señor le está diciendo con voz de amor: hijo, yo te tengo en mis manos porque yo te he llamado para que me sirvas. Y eso restaura su corazón. Restaura su corazón. Entonces, iglesia amada, si usted y yo hemos sido llamados para transformar, debemos aprender de que no se puede transformar. Y en tercer lugar, debemos apreciar esto: nuestro llamamiento para servir debe de incluir que hemos sido llamados para impactar por el poder del Espíritu Santo. Para impactar con el poder del Espíritu Santo. Y una de las cosas que el domingo en mi corazón, iglesia, percibía muy fuerte es el hecho de lo que desvía lo que Dios quiere hacer en nosotros. Lo que desvía lo que Dios quiere hacer en mi vida, en mi corazón. Cuántas cosas en usted están operándose, no de parte de Dios, sino de parte del enemigo, para que usted camine fuera de lo que Dios le ha dado, de lo que Dios ha puesto en su corazón. Cuántas cosas se está enfrentando, cuántas lágrimas usted derrama, cuánto clamor usted tiene para poder ver resueltos algunos problemas en su vida, cuántas luchas con enfermedades, cuántos quebrantos en el corazón estamos atravesando. ¿Y qué pretende todo esto? Desviarnos del llamamiento que Dios nos ha dado, desviarnos de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y cuando usted así lo hace, se pierde, se destruye. El matrimonio va para abajo, los hijos van para abajo, su estado de ánimo está mal, las pláticas que nunca habíamos tenido las empezamos a tener, la palabra renuncio, la palabra ya no puedo, empieza a surgir en mi vida. ¿Cuándo? Cuando empiezo a creer lo que mi entorno me está diciendo. Y por favor, sepa que su entorno no le llamó. Cristo le llamó a usted. Cristo le llamó. ¿Y para qué le llamó? ¿Usted cree que le llamó porque usted es un inútil? No. Le llamó porque usted es un siervo útil en sus manos. Por eso la Biblia dice en Corintios de que nuestras armas son poderosas en Dios, no en nuestra vanidad, en Dios. Usted y yo podemos, en el nombre del Señor, hacer muchas cosas, iglesia. Jesús lo dijo, que en su nombre haríamos cosas mayores de las que Él había hecho. Pero yo no sé con cuántas cosas usted lucha, pero quiero por favor que en esta noche usted oiga la voz del Espíritu Santo. ¿Quién es usted para Él? Porque probablemente para otros no seamos nada, pero aquí se trata de escucharlo a Él, a Él. Y si el Señor, hermano amado, a usted le está diciendo: eres mi hijo, a quien yo llamé, a quien yo restauré, a quien yo hice que en medio de tribulación se levantara, entonces a esa voz atienda y levántese en el nombre del Señor, porque usted ha sido llamado para servir. Usted ha sido llamado para servir. Por favor, no se olvide de lo que le he enseñado. Le dije que hay un ambiente natural a nuestro alrededor. Siempre va a procurar detenerlo. No se olvide que fue llamado para transformar. Y no se olvide, por favor, que no se impacta si no es con el poder del Espíritu Santo. Hablar, muchos pueden, pero el poder de Dios es lo que distingue nuestro servicio. Y a eso tenemos que apuntarle. A eso tenemos que apuntarle. Amada iglesia, no somos muchos, pero los que somos, si atendemos el llamado de servir, créame que este pueblo parecerá un conjunto de hormiguitas moviéndose para construir lo imposible en medio de este mundo tan necesitado. No es por las palabras que aquí podamos decir, no es por los buenos proyectos que podamos tener, será simplemente, iglesia, porque usted y yo como pueblo, como congregación, vamos a buscar el poder del Espíritu Santo. Y todas las obras de Satanás que quieren destruir, que quieren deshacer todo lo bueno que Dios nos ha dado, va a ser destruido en el nombre de Jesús. Usted es bendición por la sangre de Cristo. Y si hoy usted se siente fracasado, derrumbado desde su casa, desde sus proyectos, desde sus sueños, escucha a Dios, porque Él no le está rechazando. Le está extendiendo su mano diciéndole: hijo, conmigo está tu lugar, no lejos de mí, conmigo está tu lugar. Por favor, extienda su mano,
porque en su llamamiento de servicio, lo último que va a ver de Dios es su espalda. Va a ver el rostro de Dios, porque así es su promesa sacerdotal, su bendición sacerdotal. Su rostro va a resplandecer sobre usted, iglesia. Sepa que usted es bendición no por lo que dicen fuera, sino por lo que Dios ha dicho de usted. Hay muchas personas que aparentemente no tienen grandes talentos, pero el poder de Dios se mueve en ellos. Se mueve en ellos. Y hacia eso tenemos que apuntarle, al poder del Espíritu Santo. Amén, iglesia. ¿Cuántos son llamados a servir, iglesia? ¿Cuántos vamos a unirnos a servir? Le prometo que en los próximos días, después de la reunión de CAP, vamos a hacer un culto en donde vamos a hacer inscripciones para cada ministerio. Y todos los que no estamos sirviendo, vamos a inscribirlos para que podamos servir al Señor. Amén, iglesia. Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Denle un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Gloria al Señor, pero déselo fuerte al Rey, porque Él es digno de gloria. Cierre sus ojitos, por favor, iglesia amada.